Vamos a compartir un tiempo de oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos alabarte, bendecirte y entregar, Señor, una vez más nuestra vida al trono de tu gracia. Ven, Señor, en nuestro socorro. Habla a nuestro corazón. Habla a la iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo con esa libertad para que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros como iglesia, lo que tú tienes de manera especial para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tu palabra sea fecunda, no vuelva vacía, sino que sea llena, Señor, de esa unción de tu Espíritu para dar el fruto oportuno, esa transformación de vida, esa gloria de Jesús en medio nuestro. Esto lo decimos convencidos porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo, capítulo 3, del 1 al 3, habla justamente del momento previo a la Navidad, habla del Adviento. Y dice Mateo capítulo 3, del 1 al 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Y allí en Isaías 43 dice lo que también dice en Mateo. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Amén. ¿Qué es entonces el Adviento? Es una palabra que se toma del latín y viene de la venida del Redentor. Pero no es solamente la venida del Redentor, o no es meramente la venida del Redentor. Implica esa venida en esperanza, esa venida en fe, en creer, en confianza. Necesariamente, Adviento es sinónimo de todo esto. Por eso que fuertemente en los tiempos de Adviento inspiramos a la iglesia a renovar nuestra fe para ser renovados nuevamente en el Señor. Uno diría, sí, todos los días tengo que renovar mi fe para ser transformado por su amor, pero en este tiempo como iglesia inspiramos especialmente a esa búsqueda transformadora de Dios. Porque Adviento nos recuerda esa intervención directa de Dios en la humanidad. Siempre Dios estuvo interviniendo en medio del mundo. Siempre Dios estuvo presente en medio de la humanidad. Pero en el Adviento nos recuerda ese momento precioso, previo a la Navidad, donde Dios irrumpe de una manera poderosa en medio de la humanidad, haciéndose Él mismo uno de nosotros. Por eso que cuando hablamos de Adviento, necesariamente nos recuerda la fragilidad de la humanidad en el pesebre, pero también nos recuerda la divinidad del nacimiento del Mesías. Estas cosas que parecen contrapuestas. El Adviento es la fuerza de los vulnerables y de los humildes sobre los que ostentan el poder. La fragilidad, la vulnerabilidad del pesebre, el poder, la gracia, la redención de este Dios todopoderoso, todo tierno. Adviento es la esperanza de que Dios sigue obrando de manera directa con nosotros, con la humanidad. Por lo tanto, es la invitación a seguir creyendo que Jesús es lo mejor para nosotros. Y esto que parece meras palabras, tiene un poder en la declaración de fe. Cuando decimos que si Dios es la esperanza para nuestra vida, para nuestra humanidad, y que si confiamos en Él, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso
recreando la palabra Adviento y recreando el tiempo de Adviento hoy, ¿qué implicaría para nuestra vida? Este Jesús que siempre está llegando, siempre es Adviento, siempre es un tiempo de esperanza, siempre es una invitación para creer, siempre es ese tiempo de fragilidad y tiempo de ese tierno amor de Dios, poderoso. Siempre Jesús está cerca. Siempre Jesús está cerca. Siempre Jesús está acercándose. Y hoy lo volvemos a gritar como Juan el Bautista, aunque quizás haya muchos que no quieran escuchar, pero hay muchos que siguen preparando el camino, ya no para ese nacimiento en el pesebre, sino para ese nuevo regreso de Jesús. Saben que el reino de Dios está en medio nuestro. Sabemos que el reino de Dios está en medio nuestro. La presencia de Jesús es la garantía justamente de que el reino de Dios está en medio nuestro. Quizás no en todo su esplendor, pero esperando ese tiempo para que su esplendor sea total. Si verdaderamente el tiempo de Adviento nos recuerda esto que vengo diciendo, esto expresado, esto nos vuelve a interpelar, nos vuelve a provocar, nos vuelve a desafiar, nos tiene que movilizar de alguna manera en nuestra fe. No es meramente un tiempo litúrgico que cumplimos con una cuestión religiosa, es algo que la Iglesia hace para volver a inspirarse de esa venida del Redentor. Nuestra vida frente al pesebre de nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, nos muestra, toda esta fragilidad y toda la potencia, toda la gracia de Dios y toda la limitación humana, todo lo divino, todo lo que es Dios y toda nuestra humanidad. El pesebre nos habla a nuestra vida, a nuestra propia vida. Y nuestra propia vida se encuentra en estos contrapuestos entre la fragilidad y la divinidad, entre sentirnos vencidos y ser más que vencedores, entre sentirnos vulnerables y acompañados por la gracia de Dios. Y vivimos en este tiempo, hasta este nuevo advenimiento de Jesús, hasta este nuevo regreso de Jesús, vivimos, ¿sí?, en esta movilidad entre estos opuestos de la fragilidad y la divinidad, entre la humanidad y el Dios Todopoderoso. Y Dios nos dice nuevamente que Él siempre está llegando en su Hijo. Él siempre está cerca, en medio de nuestras fragilidades, para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su amor, para contenernos en su amor. Porque allí, justamente cuando se revela esa gracia, cuando se revela ese amor, Dios transforma nuestra vida. Quizás no las situaciones, pero sí nuestra vida. Quizás no a nuestro alrededor, pero sí nuestra vida. Transforma nuestra manera de vivir la experiencia de la fe. Transforma nuestra manera de entender las cosas. Transforma nuestra manera de tomar decisiones y tomar acciones. Transforma todo nuestro ser. No necesariamente las situaciones, las vicisitudes que vivimos en el diario vivir. El pesebre nos habla, insisto, a nuestra propia vida. Y en esa entrega misericordiosa de Jesús nos damos cuenta, casi de una manera de adoración, de quedar postrado delante de Él, nos damos cuenta que el único soberano de la historia es el mismo Dios. Y ese mismo soberano de la historia compartió la fragilidad de nuestra vida para desde ese lugar mostrarnos cómo vivir.
Por eso, compartir este tiempo de Adviento, de esta llegada de Jesús, es nuevamente dejarnos desafiar que aún en medio de nuestras fragilidades tenemos un Dios que irrumpe en la historia de la humanidad, irrumpe en la historia de la iglesia, irrumpe en tu vida, en tu historia, irrumpe en mi vida, en mi historia. Y cuando Dios irrumpe, van a suceder cosas que aun cuando no comprendamos, Dios va a seguir siendo el soberano para que podamos confiar que esa irrupción de Dios es una irrupción desde la gracia, desde el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, para mostrar la gloria de Jesús, no por uno mismo, sino sostenido en Él. Por eso, vivamos un nuevo Adviento. ¿Cómo vivir sabiendo que estamos esperando este nuevo Adviento? El nuevo regreso de Jesús. ¿Qué tenemos que preparar? ¿Qué tenemos que gritar? Al igual que Juan el Bautista en este tiempo. ¿Qué tenemos que enderezar? Al igual que el llamado del profeta Isaías. Y una y otra vez viene a mi memoria lo que dice Mateo 25 cuando habla del tiempo final. Cómo Dios había visto a aquellos que obraban en su nombre. Y tiene que ver con esos gestos solidarios, misericordiosos, tiernos, amorosos, frente a aquellos que son desposeídos, vulnerables, encarcelados, enfermos, desconsolados. Allí renovar nuestros gestos solidarios de amor. Allí ofrecer la esperanza para aquellos que están cansados, desalentados y agotados. Mostrar la cercanía de Jesús y cómo esa fe en Jesús puede transformar vida. Una iglesia que vuelva a dejarse inspirar por el Adviento, no del pesebre meramente, sino de este Jesús que va a regresar. Es una iglesia que vive la misericordia y comparte la misericordia, que vive la redención y comparte la salvación, que vive el amor y comparte el amor. Tan sencillo como eso, tan complejo como eso. Por eso te invito una vez más en esta mañana a que este Jesús que siempre está llegando, renueve tu fe, inspire tu fe nuevamente, para que en tiempos de fragilidad puedas reconocer esa soberanía y en tiempos donde te ves victorioso en el Señor, puedas reconocer que la victoria viene de Él. Y en todo momento tu rostro muestre el rostro de Jesús, tal cual lo decía allí, cuando lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Que podamos hacer los rostros de Jesús llegando en tiempos oportunos, con gestos solidarios de esperanza y de salvación para aquellos que necesitan de ese grito, de ese anuncio, de esa proclamación. Que el Señor bendiga este tiempo. Cumplí para que nadie se asuste. Que el Señor bendiga este tiempo. Que bendiga nuestros corazones. Gracias, amada iglesia, por siempre acompañarnos. Oramos. Buen Dios, gracias te damos por tu tiempo en medio de nuestra vida, que sabemos que siempre son tiempos oportunos, poderosos, grandiosos. Aún, Señor, como ese pesebre que nadie entendía. Pero allí, Señor, vos hiciste una locura para el mundo, una transformación para este mundo. Sigue haciendo esas transformaciones en medio de la iglesia, en medio de nuestra vida, en medio de este lugar, para que podamos proclamar con gritos,
al igual que Juan el Bautista, que tú estás cerca, que hay esperanza en ti y que podemos confiar plenamente, aún en medio de nuestras dolores y fragilidades, que tú eres el Dios soberano. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor.